Muy buenos días a todos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz. Como siempre, que sea la luz en tu corazón, en tu persona, en tu mente, en todo lo que haces, con tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en cualquier circunstancia que estés pasando, que sea la luz de Jesús en tu vida. Que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Y que tenemos escudriñando la palabra de Dios, que dice Salmo 119, es lámpara a nuestros pies, es la palabra la que nos guía, la que nos alumbra nuestro camino, la que nos da vida, la que nos santifica. También Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad, es verdad. La palabra de Dios es el testimonio que Dios ha caminado con todos los santos, hermanos. Es el testimonio de Dios, cómo Dios ha vencido por medio de todos los santos, hermanos, que han sido guiados por el Espíritu de Dios para tener esto que tenemos, una verdad pura, verdadera, que sostiene, que nos da vida, que nos santifica, que nos sostiene, hermanos, nos sostiene, que edifica, que ayuda, que sea la luz del Padre, que es Jesús, porque dijo, yo soy la luz del mundo en tu vida. Y así, hermanos, les invitamos para que se suscriban, compartan, y hagamos lo que siempre hacemos, que es escudriñar su escritura, escudriñar su verdad, escudriñar las verdades de este Dios todopoderoso, ¿amén? Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Así les pido que abran su palabra en Salmos 38. Vamos a estar leyendo del 1 al 8. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, a la letra, dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Salmos, hermanos, que de verdad el rey David fue guiado por el Espíritu de Dios, hermanos, amén, y escribió estas hermosas palabras. Así vamos a orar, hermanos, amén, para que sea Dios hablando, hermanos, que sea Dios guiándonos, amén. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, santo, santo, santo eres, Señor, digno, todopoderoso, bueno en gran manera. Padre creador de los cielos y de la tierra, de todo lo que hay, gracias te damos, Señor, porque tu misericordia, Señor, y su gracia, Señor, ha sido en nuestras vidas, Señor, y en cada una de las personas que están viendo este mensaje, Señor. Que tu gracia ha sido, Señor, hasta hoy, Señor, hemos amanecido, estamos respirando, Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque nos ha dado otro día, Señor, para escudriñar su escritura, para guiarnos, Señor. Nos has dado, Señor, otro día, Señor, para vivir, para aprender de usted, Padre Santo. Le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, conforme a lo que usted quiere, Señor. No conforme a palabras humanas ni de hombres, Señor, que sean sus palabras dirigidas de su Santo Espíritu, Señor. Que sean para edificar, que sean, Señor, para levantar, para restaurar,
Señor, que sean, Señor, para santificarnos día con día, Señor. Que sean, Señor, para guiarnos a toda verdad, Señor, a toda luz. Le damos gracias, Padre Santo, por su Hijo amado, Señor, que mandó y murió por nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque sin Jesús nada somos. Sin el Señor Jesús nada somos. Gracias por todo lo que usted da, mi Padre Santo amado. Gracias por todo. Le damos gracias en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Y así, hermanos, vamos a seguir. Si se recuerdan, en el mensaje pasado hablamos de la lepra espiritual y de 10 leprosos que Jesús sanó. Y los leprosos sanaron, ¿por qué? Porque obedecieron las palabras de Jesús. Ir y mostraros al sacerdote. Ir y mostraros al sacerdote. ¿Quién es el sacerdote hoy? Representa a Jesús. Representa a Jesús. Y en este momento te digo, ve y muéstrate con el sacerdote. Ve a los pies del Maestro. Acércate. Reconócelo primero como Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconócelo. No puedes pedirle perdón a alguien que no reconoces como Dios, a alguien que no reconoces como Señor. Acércate a Jesús, que Él es la prueba, el ejemplo que nos dejó, el legado que nos dejó a todos aquellos que estamos siguiendo su voluntad. Él es el ejemplo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él, por Jesús, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita la desobediencia del mundo, la quita por su sangre preciosa derramada en la cruz, santa, limpia, pura, sin pecado, sangre que da vida. Amén. Y tomando el tema, basándonos en la Escritura, hermanos, dice estas hermosas palabras David: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Así, hermanos, nos vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Y no pierdan de vista, hermanos, el Salmo 38, hermanos. Amén. Que vamos a estar regresando, yendo, y con la misma palabra, hermanos, vamos a estar regresando y vamos a estar, no lo pierdan, el Salmo 38. Pero aquí en Hebreos 12 vamos a estar leyendo del 1 al 11. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En Hebreos, hermanos, ven, despojémonos de todo pecado. Volvemos a lo mismo, hermanos. Pecado, ¿qué es? Transgresión de la ley. Pecado es desobediencia a Dios. Claro y conciso, hermanos. Desobediencia, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Las mismas palabras que David está hablando en el Salmo 38, hermanos. Por eso les digo que miren, la palabra de Dios es impresionante. Es impresionante. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, pues los ojos en Jesús. Ven, hermanos, nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la vida, porque vino como hombre en carne, el Verbo se hizo carne, vino como hombre hasta llevar esta carne a la cruz. Por eso los decretos que eran en contrarios a nosotros, que habla Pablo, fueron clavados en la cruz. Los decretos, no los mandamientos, hermanos míos. Los decretos que eran contrarios, eso sí era llamado como ley. Si tú eras transgresor de la ley, había una ley que te condenaba, que eras apedreado. ¿Se acuerdan de todos los decretos? Esos son los que fueron clavados en la cruz.
no los mandamientos de Dios, porque pecado es transgresión de la ley, de la Torá. La Torá es mandamientos, no ley. Miren, corramos, pues puestos los ojos en Jesús, el autor consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Está tremendo. Hay que considerar aquel que todos nosotros lo clavamos en una cruz, hermanos, y lo seguimos clavando cada vez que estamos en desobediencia. O lo seguimos clavando cada vez que desobedecemos, hermanos. Cada vez que nosotros desobedecemos, seguimos pegándole a la peña. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ven, hermanos, combatiendo contra quién? Contra el pecado. Jesús vino a combatir la desobediencia. ¿Cómo lo hizo? Con obediencia. Y de verdad, hermanos, las enseñanzas de hoy es: no, guarda todo menos los mandamientos allá lejos. Jesús combatió la desobediencia con obediencia, despojándose de sí mismo, dice en Efesios. Haya pues este sentir que hubo en Jesús, que siendo igual que Dios, se despojó de sí mismo, haciéndose siervo. Combatiendo contra el pecado, aquí dice. Ven, hermanos. Y si seguimos a Jesús, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Combatir qué? La desobediencia. ¿A quién? A Dios. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Lo que está hablando David, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pregunta. Y volvemos a lo mismo, como seres humanos, nuestros papás, aunque no entendíamos sus mandamientos en la casa, hermanos, y decíamos: ay, mi papá cómo es malo, o mi mamá cómo es mala, y teníamos una idea. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros padres ponen gobierno en la casa, y es un cerco de protección, porque saben el peligro que hay allá afuera. Por eso nos decían: no hagas esto, no hagas esto, no vas a ir allá, ven temprano. ¿Por qué? Porque te aman y no quieren que te pase nada malo. Así es Dios. Los 10 mandamientos es un cerco protector. Amor al Padre, amor al prójimo, y eso no fue abolido. Romanos 8 dice: el amor es, Romanos 8:10 dice: el amor es el cumplimiento de la ley, de la Torá. Porque el que ama a su prójimo no le puede robar, no le puede matar, no le puede mentir. Pero hay doctrinas, hermanos, que se enojan cuando uno menciona los 10 mandamientos.
Y si te enojas, en Apocalipsis 12 dice que Satanás se enoja con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12. Y si tú te enojas, entonces estás siendo parte del enemigo. Obviamente la carne no le gusta lo de Dios. Santo eres. El 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Claro y concisa la palabra de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Y qué es su santidad? Apartados. ¿A qué? Haciendo la voluntad del Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Los 10 mandamientos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ven, hermanos, empieza con una carrera, y es una carrera, y termina a los que son ejercitados. Para tú ganar una carrera necesitas prepararte, necesitas ejercitarte. Y aquí en el Espíritu, ¿qué crees? Por eso Pablo tiene mucha razón, estamos en el Espíritu. Y el Espíritu no te va a guiar a desobedecer, jamás. Eso no lo creas, eso no es de Dios, esa doctrina no es de Dios. Que ahora en el Espíritu estamos libres. Estamos libres de pecado y de la muerte. De eso nos libró Jesús. Dice claramente que tenemos que seguirle a Él. Y si le seguimos, ya no somos hijos de desobediencia, somos hijos de obediencia. Y aquí está hablando de disciplina. Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El plan de redención es que tenemos a Jesús, su sangre preciosa, santa, limpia, pura, que obedeció los 10 mandamientos, lo cual le dieron vida, porque no hubo pecado en él. Dios le resucitó de los muertos, gloria a su nombre, y Él vive, y hoy puedes acercarte al sumo sacerdote por medio del Espíritu Santo, y te da vida, y eres libre de pecado y de la muerte, eres libre de desobediencia si te dejas guiar por el Espíritu. Ya no eres desobediente, eres obediente a Dios. Y al que Dios ama, Dios le disciplina. So watch out. Si tú estás sabiendo la Escritura y estás acercándote, es mejor obedecer. Porque si no, viene disciplina, hermanos. Eso es. Los padres nos disciplinaban, hermanos, ¿verdad? Y muchas veces no entendíamos, decíamos, qué malos son nuestros padres. Pero cuando ya uno crece y somos grandes, hermanos, y supuestamente nos damos cuenta que muchas palabras y muchas cosas que nuestros padres nos decían era porque tenían razón. ¿Qué crees? Dios siempre tiene la razón. Siempre. Pero preferimos acomodar su palabra, acomodarla a nuestra vida. Y es acomodar nuestra vida a su palabra, no a religiones, a su palabra. Y tenemos que ser ejercitados día con día de acercarnos con Dios
de su Espíritu para que nos guíe a toda verdad por medio de su palabra. Santo eres. Vámonos a Salmos 38. El 3 dice: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. A causa de mi pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? Desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Volvemos a lo mismo. Ahora todas las doctrinas te dicen: sé bueno, sé bueno, sé bueno. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Y todo mundo, hermanos, hace de Dios lo que se le pega la gana. Pero Dios es el único que dictamina qué es lo que está bien y lo que está mal. Dios, por medio, volvemos al medio de su palabra. Nosotros preferimos dar, Jesús se lo dijo a los fariseos, se los dijo en su cara, hermanos. Ustedes prefieren obedecer mandamientos de hombre, doctrinas humanas, tradiciones de hombre. 3 cosas: mandamientos de hombre, doctrinas humanas, tradiciones humanas. Prefieren ustedes, en vez de guardar el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios. Y en toda la Biblia, hermanos, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, el pueblo de Israel, todo el mundo dice hoy: no, el pueblo de Israel no obedeció. Esa es la causa por qué Israel fue siempre dejado, y todo lo que le vino a Israel es por causa de desobediencia. Bendito sea el nombre de Jesús, para que viniera Jesús a enseñarnos la obediencia, y por ser obediente le pasó lo que le pasó a nuestro Señor Jesús, pero él de la tumba, hermanos, salió victorioso, transformado. La prueba fehaciente que Jesús es Dios. Porque Dios lo levantó de los muertos y hoy está sentado a la diestra del Padre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que ya no va a venir como Cordero, va a venir como León de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, de mi desobediencia. Y el único que dictamina qué es la verdad es Dios. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Mire, Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan 3. Vamos a leerla del 1 al 8, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor, hermanos? San Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué es creer, hermanos? Nomás creer en Él o seguir sus enseñanzas y su doctrina. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si crees, le sigues. Y si le sigues, andas en sus caminos. Y si andas en sus caminos, andas en sus enseñanzas. ¿Y qué fue lo que Jesús enseñó? Amor 100% a su Padre y amor a ti y a mí, aunque no lo merecíamos. Y aunque no lo merecemos, nadie nos amó. Y aquí miren, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Se está refiriendo al mundo como todos los que no han aceptado a Jesús como Salvador. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se manifiesta lo que hemos de ser. Estamos ejercitándonos, lo que acabamos de ver en la palabra, a santificarnos. Estamos llamados a santificarnos, a quitar todo lo malo de nuestras vidas y a andar conforme a la voluntad de Dios.
aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga como león de la tribu de Judá, cuando venga con poder y gran gloria y se manifieste, seremos semejantes a Él. Hasta ese momento seremos semejantes a Él, pero ahorita nadie somos semejantes a Él. Lo que nos resta a nosotros es seguir su camino, sus enseñanzas, lo que Él enseñó. No enseñó nunca religión, hermanos, jamás. Jesús enseñó por medio de su vida lo que es amar a Dios y amar a su prójimo como a Él mismo. Él. Deberemos estar. Y el 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Subrayen, hermanos, eso. Todo aquel que tiene la esperanza en Él, ven, hermanos, ¿cuál es la esperanza? En Él. ¿En quién? En Jesús. Se purifica a sí mismo. ¿Tenemos poder para purificarnos? No. ¿Cómo se purifica uno a sí mismo? Buscando la llenura del Espíritu Santo y escudriñando su palabra. No hay otra forma, hermanos. Así como Él es puro. Ahora dicen, no, que la iglesia es pecadora y que son, hermanos, todos somos transgresores de la ley, pecadores, todos. Cuando le aceptamos a Jesús hay un caminar, y ese caminar es a santidad. Así lo dice la palabra. Se purifica a sí mismo como Él es puro, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Apréndanse esta, hermanos. Todo aquel que es desobediente infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la Torá. Ley, le pusieron ley, pero la Torá quiere decir instrucciones, enseñanzas, instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Sus mandamientos, hermanos. Subrayen este y apréndenselo. Pues el pecado, en la desobediencia, es infracción de la ley. Hay que cimentar todo con la palabra, hermanos. No es, que tener malos pensamientos. Sí, hermanos, malos pensamientos, pero ¿qué pasa con un mal pensamiento cuando lo ejecutas? Ya eres infractor. Y en los pensamientos, tú puedes tener pensamientos malos, pero tú te acercas a Dios. ¿Para qué? Para que quite esos pensamientos malos de tu vida. ¿De qué estamos jugando? Si tenemos pensamientos malos, tenemos que decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame con estos pensamientos que traigo, ayúdame con este deseo de mi corazón. El corazón es nefesh. Nefesh, ¿qué es el nefesh, hermanos? En hebreo es nuestra alma, nuestro nefesh, nuestra alma. Quiere hacer cosas malas, tiene pensamientos malos, pero nosotros tenemos de estar llenándonos de la Escritura. ¿Para qué? Para que empiecen esos pensamientos de Dios y empiecen a guiar nuestra vida. De eso se trata todo, hermanos. Porque pecado es infracción de la ley. ¿Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados? ¿Ven, hermanos? Sí, es por su obediencia, como muchos dicen. Pero por su obediencia nosotros le seguimos. ¿Y qué? Estamos en un caminar a llegar a ser como Él, hermanos. A purificarnos a sí mismos, a ser justos como Él es justo. Y no hay pecado en Él. El 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Estamos llamados a permanecer en Él, hermanos. Y si permanecemos en Él, nos llenamos del Espíritu de Dios y empezamos a escudriñar su palabra, hermanos, para cambiar nosotros, no cambiar a nadie más. Tienes que cambiar tú y después con tu testimonio. ¿Para qué entonces es el testimonio, hermanos? Tienes que tener testimonio ¿de qué? De que no eres transgresor de la ley, de que tienes los frutos del Espíritu de Dios. Cambia tú primero y después toda la gente va a decir, caray, algo ahí diferente de esta persona. No es religión, Dios lo ha cambiado. Y sabes que Él apareció para quitar los pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Ven, hermanos, cuando dice Jesús que en aquel día vendrán y yo eché fuera demonios y apártate de mí, no te conozco. Aquí está la respuesta. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. Apártate de mí, hacedor de maldad. Y ese hacedor de maldad es la palabra anomía. Y anomía quiere decir transgresor de la ley. Cuando hoy te están predicando que supuestamente ya no es válida la ley, y todo aquel que lo dice, hermanos, entonces con Jesús podemos ir a matar. Entonces con Jesús podemos estar mintiendo, con Jesús podemos adulterar, podemos... No. Y si lo has hecho, arrepiéntete. Y si lo haces, arrepiéntete. Estamos llamados a arrepentirnos, hermano mío, y a vivir una vida, a seguir la Escritura como es, no como la predican muchos. Y cuando prediquen, tiene que estar basado en la Escritura. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por eso Jesús dice en aquel día, dice, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Y hacedor de maldad es anomía, la palabra, transgresor de la ley, lo que dice aquí. Pecado es transgresión de la ley, desobediencia es transgresión de la ley, hermanos míos. Hijitos, nadie os engañe, y Jesús siempre dijo lo mismo. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24 inicia diciéndoles, mirad que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Todo lo que decimos tiene que estar basado en la Escritura, hermanos. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El 8, el que practica el pecado es del diablo. Y practicar el pecado, ¿qué es? Satanás sabe la Escritura, por eso en el desierto se lo dio a Jesús. Le dio la misma Escritura. Y Jesús con la palabra misma le dijo, porque puedes saber la Escritura al revés y al derecho. Él se la sabe mejor que tú y yo. Él ha vivido más tiempo que tú y yo. Ya se le van a cortar los días, hermanos, a Él, como a nosotros nos están acortando los días. El que practica el pecado es del diablo, porque Él nunca ha aceptado ni aceptará lo de Dios. Por eso Apocalipsis está escrito. Él sabe la palabra, pero no la hace. Y el que practica la desobediencia es de Él, no es de Dios. ¿Ven? Si nosotros somos de Jesús y permanecemos en Jesús, ya no desobedecemos. ¿A qué? A sus 10 mandamientos. Porque pecado es transgresión de la ley. El que practica es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Salmo 38, vamos al Salmo 38, ya leímos el 3. A causa de mi pecado, dice el 4, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Porque mis iniquidades, ahí está la palabra iniquidad, hermanos. Iniquidad es maldad, iniquidad es delito, pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley, transgresión de la ley, mi maldad. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Está tremendo Dios, amigos. Vamos a Proverbios. Proverbios 12. Proverbios 12, vamos a leer del 1 al 5. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría.
mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Lo que acabamos de oír acerca de qué? De disciplina. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Y qué está diciendo David? Ven cómo todo se... Mas él condenará al hombre de los malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. El 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Los pensamientos de los justos son rectitud. Estos son los pensamientos del justo. Nosotros debemos de pensar los pensamientos de Dios. Los pensamientos del justo son rectitud, porque sus palabras son rectitud. Mas los consejos de los impíos, engaño. Y ven cómo se cumple la palabra ahorita que leímos. Los que pecan son hijos ¿de quién? Del engañador, del mentiroso. Y todo, hermanos, en la palabra se conecta de una manera sorprendente. Por eso todo lo que hacemos a escondidas y en engaño, hermanos, es totalmente malo. Todo. Los pensamientos de los justos son rectitud, y las rectitudes se miran en cada actuar y en cada cosa que hacemos en la vida. Se ve. Mas los consejos de los impíos, engaño. Salmo 38, vamos. El 5 dice: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Hieden y supuras mis llagas. ¿De qué se refiere? ¿Ven cómo todo lo tenemos que sustentar con la palabra? ¿Qué dijimos en el mensaje pasado? La lepra identifica que nuestra condición espiritual en la carne, hermanos. La lepra se daba en la carne en aquellos tiempos. Y Dios los echaba 6 días, y en el 7º tenías que ir al sumo sacerdote. Y si te miraba limpio, te metía al pueblo de Dios. Si no, te mandaba otros 7 días. Cuarentena. La cuarentena, muchos he oído en las noticias que dicen que de los chinos, y que no es cierto. La cuarentena viene de Dios. Apartar al inmundo viene de Dios, para que no se siga infectando la demás gente. Y Dios aparta los justos de los impíos. Y eso es todo lo hermoso de Dios siempre. Dios aparta santidad a los justos de los impíos. Los impíos siguen viviendo conforme les parece, conforme piensan y creen. Y los justos ya vimos que andan en rectitud. Bendito eres, Señor Jesús. Proverbios 1. Vamos a Proverbios 1. Proverbios 1 dice, del 1 al 7, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estamos leyendo los salmos, ¿de quién? De David, y los proverbios son de Salomón. El 2, para entender sabiduría y doctrina,
para conocer razón prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, y para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Oirá qué? La fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ven, hermanos, la enseñanza. ¿Cuál enseñanza, hermanos? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, hermanos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y muchos dicen, no es temor. Sí es temor. Pero ¿cuál temor? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. ¿Quieren que lo comprobemos con la Escritura? Vamos a Eclesiastés. Eclesiastés 12. Apunten este versículo, hermano, porque está muy bueno. Eclesiastés 12. Vamos a leerlo del 9 hasta el 14, hermanos. Y vean cómo la palabra de Dios es. Y hay que sustentar todo, hermanos, con la palabra, con su palabra, no con las palabras del hermano Víctor, o las palabras de cualquier predicador, o las palabras de cualquier enseñador de la Escritura. Si no están conforme a la palabra, no lo creas. Y vamos a sustentar lo que dijimos. El temor de Jehová, siempre que sale el temor de Jehová, hermanos, se refiere a guardar sus mandamientos. Miren, Eclesiastés 12, del 9 al 14 vamos a leer, dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Escudriñando ¿qué? Su palabra. Y compuso muchos proverbios. Está hablando aquí, es Salomón, Eclesiastés, y está hablando de los proverbios, ¿verdad? Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. Ven, hermanos, las palabras de los sabios son como aguijones. Las palabras de los sabios. Una persona sabia es aquel que tiene instrucción de Dios. Son como los aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado: no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Fatiga de la carne. A la carne no le gusta oír palabra de Dios. Y he oído gente que verdad dice, no, que hazlo más corto. De verdad, te puedes aventar una película de 3 horas y no puedes escudriñar la Escritura. De perdida 1 hora, como le dijo Jesús a los... De perdida 1 hora no pudiste orar, ¿verdad? De perdida 1 hora no puedes estar en la Escritura y analizar y escudriñar. De perdida. Porque es fatiga de la carne, y la carne no quiere buscar de Dios. Esa es una verdad. Y la carne no va a heredar el reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. ¿De qué? Del Espíritu. Y Pablo sí está de acuerdo con todos sus escritos. Ahora somos del Espíritu, y el Espíritu no nos va a guiar a desobedecer a Dios ni a desobedecer las Escrituras. Tan simple. Y vean, el 13, el fin de todo discurso oído es este. Vean, hermanos, aquí está la respuesta, subrayenlo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, no del pueblo de Israel, del hombre. Subrayen, hermanos, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, tener respeto a Dios en sus mandamientos. Y es de todo hombre, del todo del hombre. Esto es de todo el hombre.
porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Ven? Por eso es una locura todos los que agarran, no es por obras para que nadie se gloríe, y en el mensaje pasado también lo pusimos, pero no leen el siguiente versículo, que si somos de Cristo tenemos que hacer buenas obras, y aquí sale que todo va a salir encubierto, sea bueno o sea malo, en aquel día, y el temor de Dios es guardar sus mandamientos. Entiendo que hay unas Biblias, hermanos, que aquí le cambiaron los mandamientos. ¿Saben para qué? Para quitar los mandamientos hermosos, preciosos de Dios. ¿Y saben qué pusieron? Teme a Dios y apártate del mal. No dejes que nadie te engañe, porque apartarte del mal, ¿qué es? ¿Vivir en qué? En comunión con los 10 mandamientos. Y aquí claro lo dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es apartarte del mal. Estar caminando bajo sus mandamientos, sus ordenanzas, lo que Él dice y lo que Él dictamina que es bueno y que es malo. El Creador Todopoderoso. No dejes que nadie te engañe. Y cada vez que leas el temor de Jehová, acuérdate que el temor de Jehová es guardar sus mandamientos. Porque el Salmo 119, léelo todo completo. Es muy largo, pero ve como el hijo David, que tenía el corazón, ¿como quién? Como Jehová. David habla de los 10 mandamientos, todo el Salmo 119, que dice que son rectos, que son perfectos, que son eternos. No dejes que nadie te engañe. Vamos al Salmo 38. El 7. Porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Nada hay sano en mi carne. Nada hay sano en mi carne. Vamos a Segunda de Reyes, hermanos. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo, hermanos? ¿Por qué? Porque tenemos que estar en el Espíritu. Porque nuestra carne, nada hay sano en mi carne. Pablo lo dice. Hay que estar bajo el régimen del Espíritu, no bajo la carne. Hay frutos de la carne, hay frutos del Espíritu. Y el Espíritu, el primero es amor. El primer fruto del Espíritu es amor. Lo que cumple Romanos 8:10. El amor es el cumplimiento de la ley. El amor. Y el amor son los 10 mandamientos. ¿Cómo Dios va a quitar sus mandamientos de amor? Eso no existe. No dejes que nadie te engañe. ¿Cómo va a quitar sus mandamientos de amor? Los 10 son mandamientos de amor. Para ti y para mí. Esto es todo del hombre, dice Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y aquí dice, en mi carne. Y vean, hermanos, como Eliseo y Naamán. Dice Segunda Reyes 5. Naamán, del 1, hermanos, vamos a leer del 1 al 10. Naamán, general del ejército del rey de Siria. Naamán era el rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra.
Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿Soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel dice estas palabras: ¿quién soy yo, Dios, para sanarle? ¿Para quitar la lepra? ¿Para matar? ¿Para vivir o para matar? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, hermanos. Y eso me recuerda a Jesús cómo rasgaron los fariseos los vestidos, hermanos. Está tremendo, la Biblia es tremenda. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió al mensajero diciendo: vete y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Bendito sea el nombre de Dios. Miren, hermanos, Eliseo fue llevado por el Espíritu, ¿sí o no? Sí. ¿A dónde lo manda? Al Jordán, para que sean limpios ¿de qué? De lepra. Hay que sustentar todo lo que decimos, hermanos, porque son 7 días, hermanos, donde es apartado el inmundo. Ojo, hermanos, el inmundo. Cuando cometemos pecado, ¿cómo nos llama Dios? Somos inmundos. Y al 7º día, hermanos, por eso también dije el Señor del 7º día. El Señor es dueño de todos los días, pero el 7º día es el día de Dios, hermanos. Gústele a quien le guste, hermanos, porque Dios, Jesús no es mentiroso y Jesús lo guardó. En los Hechos, la primera iglesia guardó el día de reposo, hermanos, pero hoy se guardan otros días que no tienen nada que ver con el día de Dios, que al último de los tiempos, hermanos, es pieza fundamental. Y la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, a mí me enseña, hermanos, que Dios se mueve en el 7º día. En el 7º día se cayeron los muros de Jericó. En el 7º día vino el diluvio. Aquí, hermanos, le dice: vete y lávate 7 veces. 7. En Apocalipsis, hermanos, 7 iglesias, 7 sellos, 7 plagas, 7. Y Dios te está diciendo 7. Y Dios te dice 7. Ah, no, pero el ser humano, no, otro día. En Génesis, Dios bendijo el 7º día. El 7º día, no otro día, hermano mío. El 7º día, no otro día. Ha sido bendecido por Dios. Y cuando Dios bendice algo, hermanos, por siempre. No dejes que nadie te engañe, porque vea. Entonces le envió un mensajero diciendo: vete y lávate 7 veces. ¿A dónde? Al Jordán. Bendito eres, Señor Jesús. Santo eres. ¿Qué pasó en el Jordán, hermanos? ¿Qué pasó en el Jordán? Vean cómo Dios es tremendo y cómo toda la escritura se une y cómo Dios siempre tiene la razón. No la gente que predica lo que quieren predicar. Dios mismo, porque Dios cumple toda la escritura. Vamos a Mateo 3. Mateo 3. Vamos a leer del 13 al 17. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Dónde le dijo Eliseo que fuera a lavarse 7 veces, hermanos? Al Jordán. El Verbo se hizo carne. ¿Cómo empezó su ministerio? Yendo al Jordán para ser bautizado. Fuimos juntamente muertos en el bautismo con Jesús, ¿sí o no?
¿Cómo nacemos de nuevo? En el Espíritu. Por Jesús, ¿sí o no? Santo eres. En el Jordán. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dios hace las cosas siempre porque tiene propósito. Es diosidencias, no coincidencias. Es porque Dios lo dice y lo hace. No hay coincidencias en Dios. Dios tiene una manera de hacer las cosas. Dios lo hace desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todo tiene sentido. Hay muchas cosas más que pasaron en el Jordán, pero tiene todo sentido, hermanos, porque este Naamán trae lepra. Nosotros somos leprosos en la carne. Tenemos una condición de muerte. Y Jesús se fue en una condición de muerte. ¿Se fue a dónde? Al bautismo, al Jordán. Y Jesús, entonces dice el 16, y Jesús, después que fuese bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Como paloma, no era una paloma, pero pusieron que descendió como paloma, y venía sobre él el Espíritu de Dios. Eso es nacer de nuevo. Jesús vino en carne y nació de nuevo en las aguas del bautismo del Jordán por Juan el Bautista, y dice la Escritura que descendió el Espíritu de Dios y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermanos, dice la palabra de Dios, y esto ya lo vimos en mensajes pasados, dice que estos tres son uno, y aquí está el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. En esta escena, hermanos, están los tres que dice la Escritura que son uno. No hay Trinidad, es un Dios todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está Jesús, desciende el Espíritu Santo y se oye una voz del cielo, el Padre, y el Espíritu Santo desciende y se posa en él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de allí, en el cuarto, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ven cómo todo se cumple, hermano? Y todo lo tenemos que basar con la Escritura, así como dije en el mensaje pasado, que 7 días ha dado Dios, 7 días, porque 1000 años es como un día para Dios. Ha apartado a la raza humana, al ser humano, y viene en el séptimo día, así como el diluvio cayó en el séptimo día, viene en el séptimo día, hermanos. En el séptimo día viene. 1000 años es como un día, y han sido 6000 años ya, hermanos, de toda la historia humana. 6000, porque después de Jesús estamos viviendo el 2021 después de Jesús. Estamos en otro calendario, hermanos, gregoriano, que estamos en el calendario solar, no lunar. Para que también tenga sentido lo que dije, que en el calendario hebreo ya estamos a terminar el 6º día en el calendario hebreo, hermanos. Y ahí viene ya Jesús, y ahí viene Jesús. Prepárate, prepárate. Con amor te lo digo, acércate a Dios. Si toda tu vida no te ha acercado, acércate. No a religiones, a Dios. Empieza a escudriñar la Escritura, empieza a llenarte del Espíritu de Dios, porque estamos siendo Hoy estamos viendo todas las cosas que se están cumpliendo en el Apocalipsis, hermanos. Y no dejes que nadie te engañe. Dios viene por una iglesia santa, limpia, justa. Que nadie te engañe. Lo hemos visto en la Escritura. Estamos llamados ¿a qué? A santidad. ¿Y santidad qué es? Obediencia perfecta, así como Jesús obedeció. Y muchos he oído que dicen: no, entonces si es por los mandamientos, entonces la muerte de Jesús no tiene sentido. ¿Cómo que no? Si Él murió santo, justo y bueno, y Él es el camino, la verdad y la vida.
Él es el camino, Él es la forma correcta, Él y sus enseñanzas y sus instrucciones. Él es el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Por qué? Por sus mandamientos, por sus enseñanzas, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos, por lo que Él hizo. Y eso es el ejemplo de nosotros para seguirle. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígueme. ¿Qué crees que es eso? Niégate tus pensamientos, lo que tú crees que es bueno y es malo, niégate, ponte en absoluta, a escudriñar la palabra, en absoluta obediencia a lo que dice la palabra, no a lo que te dicen allá afuera. Eso pasó en el Jordán y muchas cosas han pasado en el Jordán y la palabra de Dios es impresionante. Ahí fue donde Jesús nació de nuevo y a Nicodemo se le dijo, ¿no sabes, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo? ¿De qué? Del Espíritu. Y solamente en las aguas del bautismo, así como Jesús lo hizo, nosotros todos lo hacemos. Nos vamos al bautismo y luego después fuimos juntamente sepultados con Él. Y ahora vivimos ¿cómo? ¿Bajo la carne? No, bajo el Espíritu. Y el Espíritu no te va a guiar a desobedecer a Dios. Eso jamás va a pasar porque el Espíritu Santo es Dios. El Padre es Dios y Jesús es Dios. Y dice la Escritura, estos tres son uno. Y hay una Escritura donde están los tres, que es un Dios actuando en completa perfección, el Padre, el Hijo y el Espíritu. No hay tres, son uno. Dice la Escritura, estos tres son uno, estos tres son uno. Dios es uno. Nos devolvemos a Segunda de Reyes en 5, en donde nos quedamos el 10. Le dice el 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces al Jordán, 7 veces al Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. El 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, Habana y Farfar, ríos de Damasco. Él está enojado, hermanos, cuando le dicen cómo limpiarse. Pues, todo conlleva obediencia. Le dicen, vete al Jordán. Ah, no, que no los ríos, hay más buenos ríos, hay más bonitos ríos. Todo se cumple, las palabras de Dios en Éxodo 20 y vinieron los 10 mandamientos, ¿es palabra de Dios, sí o no? ¿A qué tenemos que hacerle caso? A las palabras de Dios que nos dan luz y que nos dan vida. Y en Apocalipsis 12, léelo, dice que Satanás se enoja con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Nunca ha estado separado, es junto los que tienen los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Viejo Testamento y Nuevo Testamento, una palabra, Viejo Testamento y Nuevo Testamento, una palabra. Toda palabra es inspirada, toda, ¿qué es toda? Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda palabra es inspirada por Dios. No dejes que nadie te engañe. Y se enoja, así como se enojan, recibes las palabras de Dios y toda la gente en la carne se va a enojar. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y luego después, años después, Jesús viene al Jordán con Juan el Bautista y se bautiza y nace del Espíritu y es guiado por el Espíritu al desierto a vencer a Satanás. ¿Cómo lo venció? Hermanos, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Está hablando de los otros ríos. Y se volvió y se fue enojado. Se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, sus criados, hermanos, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Lo que pasa es que somos unos desobedientes.
Los 10 leprosos, cuando Jesús les dijo, ve y muéstrate al sacerdote. Ve y muéstrate al sacerdote. Yo no oí que dijeran, pero primero límpiame y luego voy al sacerdote. ¿Cómo voy a ir al sacerdote leproso? No podías entrar al pueblo de Israel si estabas inmundo. Pero dice la palabra que como obedecieron las palabras de Jesús, en el camino fueron limpiados los 10 leprosos. Naamán estaba enojado por recibir, vete y lávate al Jordán 7 veces, 7 veces. Por el Espíritu de Dios, hermanos, y es el mismo Espíritu que hoy está, hermanos. Es el mismo. Es el mismo. Dios no cambia, el que tiene que cambiar es uno, a lo que dice Dios. Vean, el 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, aunque fue enojado o no, él obedeció. Y muchas veces, hermano mío, te enojas con la palabra de Dios, y si te enojas, qué bueno, ¿sabes por qué? Porque si te enojas, tu carne te está diciendo, identificas luego cualquier predicación que te enojes y está la voluntad de Dios, es porque Dios te está hablando. Hermano mío, a mí me batallé mucho, pero decidí yo escudriñar la palabra de Dios, qué es lo que Dios en verdad dice. Y ¿sabes qué? Mucho me empezó a doler, porque yo traigo tradición humana, mandamientos de hombre, que eso es legalismo. El legalismo es cuando obedeces mandamientos de hombre, escudriñalo. Y tradiciones humanas y doctrinas humanas, lo que Jesús le dijo a los fariseos. Y por estar yo lleno, hermanos, pecaba, porque si al cabo Dios me perdona. Tenemos un instinto carnal, hermanos, y cometemos errores, sí, pero estamos llamados a buscar la voluntad y la llenura del Espíritu y obedecer su palabra, hermanos. El 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces, obedeció. Todo en la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, es obedecer. ¿A quién? A Dios. 7 veces al Jordán, y conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio para la gloria de Dios. Cuando iban los 10 leprosos, en el mensaje pasado, hermanos, obedecieron la palabra de Jesús y en el camino fueron, ¿qué? Limpiados. Acércate a Dios y vas a ser limpio. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eres limpio. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Eclesiastés 12, teme a Dios y guarda los mandamientos. Esto es todo del hombre, no del hijo del pueblo de Israel. Porque todos, esos mandamientos eran para el pueblo de Israel. Sí. Entonces con Jesús podemos matar. Sí. Entonces con Jesús puedo matar. Entonces con Jesús puedo mentir. Con Jesús puedo tener otros dioses. Porque con Jesús puedo... Lo que pasa, hermanos, que no queremos obedecer a Dios, y eso es esta carne que no te deja hacer la voluntad de Dios. Y Pablo lo menciona en sus cartas. Hay una pelea entre el espíritu y la carne, y siempre va a haber, pero con mi mente busco la ley de Dios, más con la carne, ¿ves? Con la carne, la ley del pecado y la desobediencia con la carne, y luego delantito te empieza a decir que ya no estamos bajo la carne, sino bajo el Espíritu, y el régimen es bajo el Espíritu, y el Espíritu no te va a guiar a desobedecer. Pero muchos agarran ciertos versículos para torcerlos y para vivir como viven. Si tú no has cambiado, si tú no cambias, entonces Jesús, ¿de qué te salvó? Si Dios no cambia tu vida, entonces Jesús, ¿de qué te salvó?
si Jesús nos salva del pecado, de la muerte? Porque el pecado, ya lo vimos en 1 de Juan, es transgresión de la ley. Y si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay desobediencia, no hay muerte. La prueba está en ¿quién? En Jesús. ¿Y ahora quién seguimos? ¿A Adán o a Jesús? El 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios. ¿Ven, hermanos? No hay Dios en toda la tierra sino Israel. ¿Cuál Dios? El que le dijo a Eliseo, dile que se lave 7 veces. Y ahora resulta que no, el séptimo día, no, eso no, eso allá. En Génesis, hermanos, cuando no había pecado, Dios instituyó el séptimo día. Lo bendijo y lo santificó. Te guste o no te guste, Dios mismo santificó ese día. Todavía no había pecado. Eso no puede decir lo que dice Pablo de nadie te juzgue. ¿Por qué no dice nadie te juzgue por guardar el sábado? Ah, no, pero todos, como dice después, esto es sombra de lo que ha de venir. El pecado vino después de que Dios instituyó el día de reposo. Porque cuando Dios instituyó el día de reposo, no había pecado. Él estuvo con Adán y Eva todo el día de reposo, que bendijo Él, Dios, que lo bendijo y que lo santificó. Dios ha sido bendecido y santificado por Dios mismo, no por nadie, por Dios. Y toman un texto, lo tuercen para desobedecer a Dios. Pero lee Levíticos 23, porque lo primero que sale es su santo sábado de Dios. Le pertenece a Dios, no a ti. Y hay muchos escritos y vamos a hablar al respecto, hermanos. Pero aquí Dios, ven, no hay Dios en toda la tierra como Dios, que le dijo, vete y zambúllete. Y él se zambulló 7 veces y se le quitó la lepra. A mí me dice que la Escritura, que Él es el que nos santifica en el séptimo día. Él nos santifica. Pero la gente no quiere guardar. La gente no quiere guardar ese cuarto mandamiento de los 10. Por eso dice, no, eso ya no. No, eso ya no. No, es allá. Israel allá. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Sacrificio a otros dioses sino a Jehová. Sacrificio. ¿Por qué vinieron los sacrificios, hermanos? Los cuales son los sábados ceremoniales para el sacrificio. Por eso Pablo dijo, nadie te juzgue por bebidas y comidas, porque si tomas eso, entonces hay que ponernos bien borrachotes. Hay que... Está hablando de los holocaustos y ofrendas que se hacían en sábados ceremoniales, no el sábado de Dios, hermanos. Hay una gran confusión, hermanos, pero si tú no escudriñas la palabra, hermanos, agarran un texto fuera de su contexto para agarrar un pretexto para desobedecer a Dios. No hay ningún Dios como Israel, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Dios instituyó el día de reposo, no había pecado. Así que ese sábado no puede ser el sábado que habla Pablo, que es sombra de lo que ha de venir, porque Jesús vino a curarnos del pecado. Después del día de reposo, Adán y Eva pecaron. Después, vete a Génesis. No puede ser el sábado que Dios bendijo, Shabbat, que Dios bendijo y santificó, porque inclusive esos sábados ceremoniales no caían en sábado. Vete a Levítico 23,
Léelo, Levítico 23. Lo primero que sale son los sábados de Dios, santificados por Dios, el del cuarto mandamiento, y luego vienen los sábados ceremoniales de las fiestas. No dejes que nadie te engañe. Busca a Dios. Estamos al borde, hermanos, de entrar. Todo esto va progresivo. Todos piensan que vamos a regresar a lo bueno y a lo de antes. Ya no. Ahí viene un control y una orden, una nueva orden mundial. Y esto no es para espantar a nadie, pero es para que busques a Dios. Porque va a ser sacudida toda la tierra, hermanos. Va a ser sacudida. Y tenemos que estar firmes. ¿Cómo? Firmes. Con la palabra que es lámpara a mis pies. Salmo 38. Qué bonito. La lepra se zambulló 7 veces al Jordán, hermanos. Jesús fue al Jordán y se bautiza. Él nace del Espíritu. Se posa el Espíritu Santo después de las aguas del bautismo. Así como Naamán se le quitó la lepra. Todo tiene que estar sustentado con la palabra, con su palabra. Y es impresionante Dios, cuando Dios hace todas las cosas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mira, santo eres. Salmo 38:8 dice: estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Y aquí te doy en Isaías 40. Isaías 40. Vamos a leer el 28 al 31, hermanos. Dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Ojo, creó los confines de la tierra. Lee Éxodo 20, el 8, el cuarto mandamiento, que dice: acuérdate del sábado para santificarlo, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y el cuarto mandamiento dice que acuérdate del sábado para santificarlo, porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Vete a Éxodo 20. Compruébalo con la escritura, no con lo que yo diga. Compruébalo con su palabra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová, los que son temerosos. Eclesiastés 12, teme y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre, no de los hijos de Israel, del hombre. Acércate a Dios. Dile que te quite esa lepra espiritual que tenemos. Todo esto que contamina el pecado. Dios es justo. Dios es Dios y Él es el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay. Y Jesús vino a quitar a ese creador de los cielos y de la tierra. De ninguna manera. No dejes que nadie te engañe. Hemos escudriñado su palabra. Acércate a Dios y que la luz de Jesús, la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Que te guíe. Que te transforme. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias que nos hablas, Señor, y que
porque tú eres el que, por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, Señor, nos guías a toda verdad. Una vez más te damos gracias, Señor, porque no podemos pagarte con nada, Señor, más poniéndote un corazón agradecido y contrito, dándote gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer, Señor. Muchas gracias, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor, porque sabemos que no somos perfectos delante de ti, Señor. Pero tú nos guías, Señor, a toda perfección. Tú nos guías a santidad. Tú nos guías, Señor, a estar limpios. Límpianos y santifícanos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado te lo pedimos, Señor. Y que este mensaje, Señor, sea llegado, Señor, a todos los corazones. Todo aquel que me está oyendo, todo aquel que está oyendo, Señor, levántale. Que el Espíritu Santo entre en su persona. Que cambie, que limpie, que restaure, que edifique, Señor. Que les des nuevas fuerzas como las águilas, Señor. Correrán y no se cansarán. Bendito eres, Señor. Levanta en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir dando mensajes. Hay que escudriñar la palabra. Suscríbete, comparte este mensaje. Y que la luz del Padre, que es Jesús, llene tu vida y que te guíe. Dios te bendiga.